de la Contraloría, se tiene previsto que en este último cuatrimestre del año se puedan llevar a cabo auditorías de cumplimiento para ver el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital de Rehabilitación del Callao, que como les decía que por el pequeño presupuesto que maneja no va a tener una OSI, sin embargo, las demandas de control van a ser atendidas por la propia Oficina de Control Institucional de la Corporación, y vamos a hacer una auditoría de cumplimiento para ver el sistema de alquiler y señalización de vías por más de 12 millones de soles y la pavimentación y rehabilitación de distintas vías y obras ejecutadas en el Callao por más de 16 millones. Señor presidente, creo que tenemos mucho que conversar respecto de las distintas acciones que se han venido realizando. Como les menciono, hemos preparado una serie de información que está ahí en la filmina respecto de las distintas acciones que las auditorías que hemos practicado, y quedamos atentos a cualquier consulta o aclaración sobre el particular. En el caso que usted o alguno de los miembros de esta comisión quiera mayor detalle respecto de las distintas obras emblemáticas en las que ustedes fijaron su atención, me acompañan aquí tanto el gerente de control subnacional, el señor Marco Argandoña, como el gerente de megaproyectos, el señor Luis Robas, con quienes vamos a tratar de atender todas y cada una de sus requerimientos de información. Muchas gracias. Agradecemos su participación e invitamos a los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra. Previamente también comunicarles que el señor Contralor aceptó nuestra invitación, a pesar que tiene una audiencia pública hoy día en la ciudad de Tacna, máximo puede estar acá a 11:30. Vamos a seguir con la misma metodología de preguntas, pregunta al congresista y responde el Contralor, y hasta acabar con cada una de las congresistas. ¿Qué congresista desea hacer uso de la palabra? No, yo al final, pero si hay tiempo, si no. No, usted primero. Bueno, señor Contralor, lo que usted decía es cierto, ¿no? Lo que hemos visto en la Comisión de Presupuesto, en varias oportunidades, que no se puede aprobar la cuenta general de la República por una serie de factores. Principalmente por lo que siempre hemos dicho, cuántas obras hay concluidas al 100%, tengo entendido que hay un gran porcentaje de obras en el país que no están concluidas. Igualmente, cuántas obras han sido liquidadas y cuántas obras han sido reseccionadas. Ese es el gran, digamos, hueco que existe dentro de la cuenta de rendición de la República, ¿no? Esperemos que hemos dado algunas soluciones durante la Comisión de Presupuestos, es que si es que esto va a seguir adelante, o este año también la Contraloría también va a opinar sobre la cuenta general de la República de repente con algunas tensiones, ¿no? Y tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. Esa preocupación que usted nos la ha transmitido ya en varias oportunidades, la hemos hecho nuestra también. A ver, en 2 semanas debemos terminar un estudio a nivel nacional que permita levantar un inventario detallado de todas las obras paralizadas que existen en nuestro país, que como usted bien indica, son centenares. Y no solamente eso, también podremos saber por qué razón están paralizadas. Y ya le anticipo, muchas de ellas, muchísimas, están relacionadas a la aplicación de los benditos arbitrajes. Arbitrajes en los que el Estado siempre pierde. Necesitamos entonces, y es por eso que estamos terminando ese estudio, y espero que apenas se inicie la nueva legislatura podamos ya haberlo concluido, vamos a presentar una iniciativa legislativa para modificar, para perfeccionar la aplicación del procedimiento arbitral en la ejecución contractual en el Estado. Y en particular, la idea es la siguiente, ¿no? Me permito comentárselas. Nosotros somos muy respetuosos de la jurisdicción del arbitraje y nos parece bien. Hay que introducir mayores mecanismos de transparencia, pero es necesario que ese procedimiento exista para poder resolver los conflictos que se presentan, particularmente en la ejecución de las obras. Lo que estoy en absoluto desacuerdo es que tengamos obras al 95, 98, 99% que por lo largo de la aplicación del procedimiento arbitral llevan años sin entrar en operación, llevan años sin poderse culminar. Y eso no solamente perjudica directamente a la población beneficiaria que potencialmente debería estar gozando de los bienes y servicios que presta ese proyecto, porque recordemos que todo proyecto está hecho para resolver un problema, para cerrar una brecha. Y entonces en esa perspectiva lo que vamos a plantear es que
que el procedimiento arbitral concluya cuando tenga que concluir. Pero si una vez que se inicia, si han pasado 6 meses, entonces el Estado peruano debería volver a tomar el control de la obra. Tomémosle una foto, hagamos un inventario de cuál es el estado de situación de la obra y que sobre esa información los árbitros lauden lo que tengan que laudar. Y si, como normalmente sucede, deciden de que quien tiene la razón es el contratista, pues se tendrá que pagar lo que se tiene que pagar, como sucede hasta ahora. Pero al menos no vamos a perder la oportunidad de poner esa obra en ejecución. O sea, ¿cuál es el sentido de tener obras? Tenemos, por la información preliminar que ha llegado a mi despacho de este estudio, tenemos obras de casi 3 años que están ahí paralizadas, en donde ya todo el equipamiento de la obra ya se malogró ya, porque nadie lo usa, ya perdió la garantía ya. O sea, la verdad que usted, como lo ha mencionado, esta es una problemática que requiere una modificación normativa y que esperamos, como le digo, en las próximas semanas, yo creo que hacia mediados del mes de agosto, ya debemos tener una posición al respecto, y vamos a hacer públicos los resultados de este estudio. Como siempre, ahora el nuevo estándar, todo lo que hace la Contraloría es público, respecto de cuáles son las obras paralizadas, ¿no? Y con relación al tema de la cuenta, yo me temo, por lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos viajes de supervisión a provincias y también los avances en los dictámenes que las sociedades de auditoría vienen alcanzándonos para nuestra revisión, yo me temo que seguramente también en este ejercicio fiscal para el año 2017, aunque seguramente la situación será mejor que la del año pasado, no será lo suficiente como para que la Contraloría emita un dictamen sin salvedades sobre la cuenta general de la República. Y entonces esperamos ya, por último año, en una situación en la que seguramente no podremos aprobar, ¿no?, los estados financieros, ¿no? Bueno, como última pregunta, señor Contralor. También nos hubiera gustado, yo sé que no tiene la documentación de repente a la mano, pero sí que nos haya ya por escrito la relación de todos los juicios penales, más que todos, ¿no?, que se tiene con el gobierno regional del Callao y en qué estado situacional se encuentran, ¿no?, con la finalidad de hacerle algunos contrastes también con la Procuraduría que tiene algunos casos del Callao, ¿no? Muy bien, señor presidente. Sí, efectivamente. Ahí tenemos no un problema, pero hay que ser conscientes de que cuando el sistema de control termina cuando emite su informe, y eso todo lo pasamos al sistema de justicia, y la verdad es que no tenemos información a la mano respecto de qué es lo que está sucediendo con los procesos fiscales pero los procesos tanto en sede fiscal como en sede judicial, que derivados de nuestros informes. Es por eso que esa situación la esperamos cambiar en los próximos meses, producto de una integración de la información con la Fiscalía y el Poder Judicial. Estamos por firmar los convenios de cooperación interinstitucional, adendas en realidad convenios que ya tenemos suscritos, para poder lograr tener a la mano esa información que, como usted bien menciona, es valiosa. Sin embargo, en el caso particular del pedido de esta comisión, en un par de semanas vamos a tener la información respecto de cuáles son esos juicios penales y en qué situación se encuentran, y se lo vamos a hacer llegar a su despacho. Gracias, Contralor. ¿Y algún congresista desea hacer uso de la palabra? El congresista Vicente Ceballos. Puede, congresista Lazo. Okay, gracias. Sí, presidente, reiterarle el saludo al señor Chac. En principio no le envidio en esta delicada responsabilidad. Valga en verdad, hay que reconocer la serie de acciones en la cual está comprometido, la serie de iniciativas que ha trasladado al Congreso de la República, y sin exagerar, creo yo, si es que no hubiéramos acudido prudentemente a esta designación después del lamentable estado en que se encontraba la Contraloría, en estos momentos pudiéramos haber estado igual o peor de lo que es el CNM en estos momentos. La verdad que la situación es bastante delicada, porque partiría con una primera pregunta, ¿no? Si hay una serie de acciones que están impulsando, si hay una serie de iniciativas legislativas que están impulsando, es porque hay algo que corregir. Y la primera pregunta va justamente allí, ¿no? ¿Qué pasó de aquí para atrás? O sea, ¿por qué nadie corrigió? ¿Por qué nadie se preocupó o se interesó por mejorar los procedimientos internos, las acciones de control, las auditorías y sobre todo un término de oportunidad?
Yo creo que eso, y no nos he explicado, ya entrando en una visión macro, sería importante que en algún momento el señor Contralor pueda explicarle al país qué acciones se han dispuesto respecto a un deslinde de responsabilidades, porque no es borrón y cuenta nueva. O sea, hay un pasivo que institucionalmente se está asumiendo en estos momentos. Lo segundo, el video que nos ha pasado, yo espero que pueda ser replicado, presidente, a través de usted, a cada uno de los señores parlamentarios miembros de esta comisión. Y también en la serie de diapositivas que nos ha alcanzado, ha identificado una variedad bastante compleja de casos emblemáticos, que entiendo yo por razones de tiempo no han sido explicados. Sin embargo, yo sugeriría que nos alcance con mayor detalle, a instancia de la presidencia, con holgura de tiempo, poder analizar y obviamente requerir mayor información. Decía el señor Contralor de que lo ideal sería que en todas las entidades se haga control concurrente y que es un resultado positivo lo que se viene haciendo con las obras de reconstrucción. Pero también habló de que el sistema estaba colapsado. Y la interrogante también a su vez es si le añadimos un control concurrente, ya no posterior, ¿no ahondaría más el colapso de Contraloría? Es decir, estamos en la aptitud, en la capacidad de hacer un control concurrente, porque significaría mayor personal y mayor presupuesto, que es lo que año tras año tiene que estar requiriendo a la Comisión de Presupuesto y al Ministerio de Economía. Entonces, estamos siendo bastante osados, valga la verdad, hay que reconocerlo, ¿no? O se es o no se es, así que claro, estamos en ese dilema, ¿no? Pero también no vaya a ser que este entusiasmo nos sobrepase y al final nos neutralicemos internamente. Otro aspecto, ¿no? Se ha dicho que se ha acudido a un recambio del personal de la corporación, entiendo yo que de todo el gobierno regional. Cada unidad ejecutora, como está discriminado el manejo al interior del gobierno regional del Callao, ¿tiene una OSI o hay una OSI que centraliza? Lo segundo, en este mismo aspecto, ¿por qué no asumir el gobierno regional del Callao como una investigación sui generis, que pueda significar más adelante una réplica en los demás gobiernos regionales? Porque usted recordará, no estaba de Contralor en aquel entonces, empezamos por el gobierno regional de Anca, se pasó por el de Pasco, luego vino el de San Martín, el de Tumbes, todos los problemas que hubo, ¿no? Y denuncia penal, y ahí continúan los procesos investigatorios. Pero no se escuchó en ningún momento a Contraloría. O sea, todo fue Ministerio Público, todo fue Poder Judicial. ¿Y Contraloría dónde estuvo? Obviamente, quien tiene, en cierta forma, el principio de oportunidad en manos es Contraloría. Porque el Ministerio Público actúa en tanto y en cuanto hay una denuncia. Y el juez dispone en tanto el fiscal denuncie. Pero en el caso contrario ocurre que Contraloría ahí tiene una ventaja comparativa con otras entidades que ellos pueden actuar en cualquier momento, ¿no? Entonces, en este caso yo creo, y me atrevo a sugerir ello, que podría perfectamente anotarse de que el Callao se instituya en un abordaje integral y no solamente dejándolo a lo que formalmente entendemos que sea a cargo de la oficina de Contraloría. O sea, yo no desmerezco el esfuerzo que puedan tener los responsables, pero me parece que sería insuficiente, porque usted nos ha dado una cifra preocupante. A la interrogante que usted mismo se la planteó, ¿no? Perjuicio económico para el Estado, 161 millones. ¡Millones! O sea, no es una cifra irrelevante, es un tema de fondo, ¿no? Es un presupuesto, ¿cuántas obras públicas pudieran haberse ejecutado? Entonces, esto demandaría un mayor interés, yo lo dejo abierto. Y también usted nos ha dicho, y eso sí me preocupa, presidente, que hay que acudir a una revisión integral, porque no solamente se trata de la obra. O sea, empecemos, ¿no? Primero, los comités de licitación. Hay que revisar su constitución y las formalidades a las cuales impulsa un proceso de contratación, ¿no? Lo segundo, ¿quiénes son los formuladores de los expedientes técnicos? Porque, con el perdón de la expresión, desde ahí nace el amarre, inflar los costos, hacerlos inalcanzables. Lo tercero, ejecución de la obra. Lo cuarto viene la supervisión de obra. O sea, el supervisor es el ente que está en paralelo al ejecutor, al contratista. Pero nunca hemos visto que un supervisor sea pasible de denuncia o algo. No, pasa desapercibido. Cuando él es el directo responsable, porque él está actuando a nombre del ente beneficiario. El otro actor que también pasa desapercibido es la propia entidad beneficiaria, porque son los que recepcionan la obra. O sea, recibirla la están convalidando. Y el otro aspecto también que me parece importante es revisar a profundidad los adicionales, porque usted en el momento de una obra específica hablaba hasta de 10 u 11 adicionales. O sea, el término de adicional es una excepción, pero hablar de 11 adicionales son 11 excepciones, ¿de acuerdo? Y yo estoy seguro que ninguno de los adicionales
son para disminución de metas, le aseguro. Todos son para incremento presupuestal. Yo una obra que debía costar 100 soles pudiera perfectamente costar 180 soles, a pesar de que hay un techo, porcentaje, ¿no es cierto? Pero sí, dicen, con el hablar de Contraloría, pero a Contraloría aquel entonces no le interesaba, pasaba por agua tibia. El otro aspecto que me preocupa, y no lo ha mencionado, sería importante que lo diga esta comisión, si es que alguno de estos proyectos de envergadura ha intervenido en algún momento un organismo internacional. Está muy de moda que intervenga la OMS, o sea, entidades que poco o nada tienen que hacer, ¿no? En el caso de región Callao, ¿ha participado en algún momento algún organismo internacional? ¿Qué significa que una obra esté paralizada? En el caso de Gambetta, usted nos ha explicado, señor Contralor, que está la obra paralizada. Bueno, ese es un prejuicio, porque se ha hecho una inversión y debería estar en estos momentos en plena operatividad y servicio al ciudadano. Pero si está paralizada la obra, ya es un perjuicio. Es un dinero, con el perdón de la expresión, tirado por la ventana y vete tú a saber. Entonces, ¿cómo se está cuantificando y cómo está deslindando estas responsabilidades en cuanto a la paralización de obras? Lo otro que quisiera saber es que si se ha indagado en estas sesiones de control respecto a las fuentes de financiamiento. O sea, ¿cuál es la fuente más importante que tiene el Callao? Me parece que es el canon aduanero. Así es. Entonces, de repente el detalle pase por hacer más acucioso el proceso. O sea, no es cuestión de, porque tiene un derecho a la región Callao y tiene el privilegio de contar con un puerto importante como es el Callao, todo el canon aduanero es para el Callao. O sea, de repente nos falta en el proceso algunos candados que permitan optimizar el mejor uso de lo que son los recursos presupuestales mediante esta fuente de financiamiento, ¿no? Ahora, una expresión que sí me ha dejado un poco preocupado es, hay menos obras. O sea, el presupuesto me parece que mantiene su tendencia, ¿no? Invariable, o sea, más o menos, pero mantiene su tendencia. Lo que sí preocupa es que en esa tendencia haya menos obras. ¿Significa esto que se está yendo el presupuesto a más servicios? O sea, ¿dónde está el grueso? O sea, de un tiempo a esta parte ya dejaron de obras. Entonces, ¿dónde se está haciendo mayor inversión? Ahora, sí, efectivamente, Contraloría tiene potestades sancionadoras no hace menos de un lustro, ¿no? 5 años por ahí, ¿no es cierto? Y se han sancionado, según nos informa, a 250 funcionarios. ¿Cuáles son los niveles de sanción que se ha dado? Destitución, separación, suspensión. ¿Y cuántos de ellos han sido pasibles de una denuncia penal? O sea, si hay una disposición de fondos, esto no se puede quedar meramente en una sanción administrativa. Y lo otro es, de las denuncias penales que se hayan hecho, ¿a cuántos funcionarios finalmente se ha logrado una sentencia efectiva por parte del Poder Judicial? Porque, o sea, no es meramente plantear la denuncia, ya, tu Poder Judicial, si lo encuentra responsabilidad penal, lo sanciona. Si no, es que hay también una responsabilidad de seguimiento que tiene que hacerlo necesariamente Contraloría. Compartimos plenamente su preocupación e interés en lo manifestado respecto a las empresas auditoras. Y era momento. La verdad que se había convertido en una especie de candado, ¿no? O sea, ya lo auditaron y ya lo entra Contraloría. Sí, pero ¿qué tipo de auditoría? Entonces, con la propuesta que nos ha alcanzado de buscar mayores responsabilidades en tesorería, contabilidad y presupuesto, me parece que es el mecanismo más idóneo que se nos ha podido alcanzar esta mañana, ¿no? Y para ir cerrando, un tema que no puede pasar por alto, señor Contralor, el actual gobernador regional del Callao está culminando su 8º año. Usted ha manifestado una media de 250 funcionarios. ¿Podríamos atreverlos a calificar como una especie, en el lenguaje jurídico penal, ¿no?, de crimen organizado? O sea, han evidenciado ustedes en la diversidad de acciones de control que han emprendido, que son cerca de 400, se nos ha dicho, ¿no es cierto?, que hubiera una especie de organización detrás de todo ello, ¿no? 250 funcionarios es bastante considerable. En un periodo de 8 años de un gobernador regional, y que a su vez también ha tenido una manifiesto entrelazamiento con autoridades provinciales o municipales y parte de una misma propuesta política. O sea, ¿hay algo de ello? ¿Se ha encontrado esto? A la denuncia que se han planteado al Ministerio Público, ¿se ha podido evidenciar alguna de estas particularidades? Y lo dicho por el presidente de la comisión, ¿no? Sería importante que se nos haga llegar un barrido de obras. En estos últimos años, ¿cuántas obras, qué montos, cuál es el estado situacional de cada una de ellas? Por ahora es todo, presidente. Tiene el uso de la palabra el señor Contralor. A ver,
Usted siempre me hace preguntas complicadas, señor congresista. A ver, vamos a tratar de responder al menos la mayoría de ellas. Y las otras sí nos comprometemos a alcanzar la información que no la tengo aquí a la mano. Algo que yo he visto y que coincide mucho con lo que usted está mencionando, es que algo que yo he visto en todos los viajes que hago, es esta sensación de decir, oye, sí pues, no solamente el tema de la Contraloría, sino ¿por qué hemos llegado a esta situación? Sí, disculpando la expresión, la corrupción que yo aprecio en todas estas obras es una corrupción bien sonsa. Es evidente, obvia. O sea, no hay que hacer no es una corrupción sofisticada, como la que sí podría tener, por ejemplo, todas estas operaciones estructurales con impacto internacional que hacen la gran corrupción. No, estas de acá, cuando se hacen las obras públicas, la verdad que es bien evidente que las irregularidades que cometen. Pero ¿qué es lo que había pasado? Seguramente, ¿no? Y claro, uno asume el activo y el pasivo cuando asume la conducción de una institución. Y eso no significa que no hayamos hecho un deslinde de responsabilidades. Sí, efectivamente, hay una serie de procesos administrativos en curso, se han hecho una serie de auditorías e incluso hay algunas que todavía no terminan respecto de la gestión anterior y que en su momento ya muchos de los funcionarios ya están incursos en los procedimientos administrativos sancionadores. Y hay que recordar también que varios de estos procesos están ya en la esfera judicial, con lo cual han salido de la competencia de la esfera de control. Pero le decía, uno de los quizá problemas estructurales que tiene el sistema de control en el Perú y que ahora con las leyes que se han sacado se están tratando de cambiar, de perfeccionar, es pues que el control posterior, ¿no? En la práctica llegamos tarde, mal y nunca. Sin embargo, ahí vale la pena hacer esta reflexión, ¿no? Que es una explicación quizá más conceptual y académica, pero importante. Cuando yo hablo, por ejemplo, con mis colegas de la Contraloría de los Estados Unidos o de los países desarrollados, no entienden para qué he creado este modelo de control concurrente. ¿Por qué razón? Porque lo eficiente en un sistema de control es el control posterior. Siempre y cuando se den ciertos supuestos, pues, que en la realidad nuestra y en general en América Latina, y es una de las razones por las que muchos países de la región, muchas contralorías regionales, nos están pidiendo firmar convenios de cooperación interinstitucional para que se lleven este modelo y lo implanten en sus realidades. ¿Por qué razón? Porque el gran tema del control posterior es que, primero, es atemporal. O sea, no tiene que hacerse rápido. Tiene que hacerse bien, no importa cuánto se demore, aunque a veces eso exagera. Hay casos en los que una auditoría pues ha demorado pues 2 años, pues, ¿no? O sea, tiene un sentido totalmente distinto de oportunidad. Pero aún así, si esa auditoría que llega después de que se han hecho las cosas, efectivamente genera una sanción ejemplar, habrán robado en esta obra, se habrá hecho mal la obra, pero si la sanción es efectiva, en la siguiente se vuelven a alinear los incentivos y la siguiente obra ya no la harán mal y ya no robarán. Pero ¿qué pasa en eso en nuestro país? Y ahí van algunas cifras de lo que usted está comentando. No tengo exactamente los datos para el Callao, pero se los vamos a alcanzar. Pero en el tema penal, en la última década hemos enviado, producto de los informes de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, más de 8.600 funcionarios públicos a el Poder Judicial y al Ministerio Público para que los procesen penalmente. ¿Cuántos están presos? 81. O sea, enviamos casi 9.000 y el sistema mete preso 81. Quizá, dada la enorme tradición garantista que tenemos en nuestro sistema de justicia, y dada la lógica que es evidente también de los problemas que tenemos en el sistema penitenciario, ¿no? Que difícilmente termina socializando, resocializando, muchas veces estas condenas tienen prisión suspendida. Entonces quizá una pregunta más razonable o intermedia sería no cuánta gente ha metido preso,
sino cuánta gente ha recibido una condena, una sentencia condenatoria. Ahí el número salta de 80 y pico a 800. O sea, nosotros hacemos un enorme esfuerzo con la plata de todos los peruanos para hacer las investigaciones y mandamos al sistema de justicia, por ejemplo, en materia penal, en la última década, casi 9.000 personas. No pretendo de que sancionen a las 9.000, porque obviamente nosotros también nos podemos equivocar, y esa lógica es la que tiene que verlo el sistema de justicia, pero que menos del 10% sean sancionados, como que la eficiencia del Estado en esta coordinación entre el sistema de justicia y el sistema de control no es muy buena. Y es por eso que se han adoptado desde que yo llegué una serie de medidas, ¿no? Que incluso ahora tengo prevista una serie de reuniones de trabajo con el nuevo señor fiscal de la Nación para poder fortalecer estas coordinaciones, ¿no? Pero en la materia civil da lo mismo. Enviamos a miles de funcionarios con responsabilidad civil, pero hasta donde yo sé no recuperamos casi nada, ¿no? Por esa razón, el modelo de control posterior, conceptualmente hablando, en países como los nuestros, entra en crisis. Es por eso que ahora estamos migrando, sin dejar de hacer control posterior y sancionar. El foco de nuestra atención ahora es evitar que pase. O sea, no solamente queremos sancionar a alguien que ha cometido una inconducta funcional o un acto corrupto, no, sino que quiero evitar que eso suceda. Y eso es lo que permite hacer este modelo de control concurrente, ¿no? El modelo de control concurrente lo que hace, en lo mismo que usted ha mencionado, solo que quizá de una manera más sistemática. Agarra una obra. ¿Dónde están los problemas de la obra? ¿En la ejecución de la obra? No, el robo de la obra empieza antes. Empieza desde cuando a alguien se le ocurre que quiere hacer una obra y arma los bases, los términos de referencia, saca las bases y ya están direccionadas para que gane un determinado contratista. Entonces, y luego cuando se adjudica, y posteriormente cuando se hace el expediente técnico, como usted bien ha dicho, esa es la madre del cordero, porque al final, si el expediente técnico está mal, todo lo que sigue va a estar mal. Y es más, el expediente técnico se convierte en la práctica, en el instrumento para formalizar la coima, porque ahí están todas las partidas sobrevaloradas, están las partidas que no se necesitan, ahí está todo. Pero la Contraloría nunca ha visto eso. En este nuevo modelo de control concurrente, no solamente lo vemos, nos preocupamos de que esto esté bien. Entonces lo que hacemos es, mapeamos los riesgos de toda la intervención, identificamos los momentos en la probabilidad de inconducta funcional de corrupción, y a ese le llamamos hito de control, y un equipo multidisciplinario. O sea, no solamente contadores, auditores, pues. Porque si estamos hablando de la descolmatación de un río, ¿qué hago mandando a un contador para que mire la descolmatación de un río? Es como si yo voy, saldré en la foto, pero yo no sé si esa descolmatación está bien hecha. Tiene que ir un ingeniero hidráulico. Entonces, el concepto de multidisciplinariedad y de acompañamiento al ejecutor con un gran componente de control social, porque lo que hacemos, cada informe se publica a las 48 horas de haber sido notificado. Pero no pues nos demora el informe, no. Son céleres. Una semana, 2 semanas o 4 semanas. Ese es nuestro estándar. Si intervenimos en un hito, en una obra, no podemos demorarnos más que eso. Y 4 semanas es si tenemos que revisar el expediente técnico. Entonces, esto es parte del proceso de reforma y está cambiando incluso la composición de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Control. Porque no solamente necesitamos contadores y abogados, necesitamos ingenieros, necesitamos médicos, ¿no? Entonces, yo creo de que este modelo de control ampliar progresiva, yo creo que junto con el haber tomado el control de las oficinas de control institucional, ¿no? Sobre todo de los gobiernos regionales y locales, y esa es mi prioridad. Antes de fin de año debemos tener el control de eso, porque de otra manera va a ser muy difícil garantizar un proceso razonable de transferencia de gestión luego de las elecciones del 7 de octubre y las complementarias y la segunda vuelta que se den en el mes de noviembre. Entonces, yo creo que en el tema de control gubernamental, ¿no?
tenemos que fortalecer este tema de control concurrente, en el cual la Contraloría ya no es solamente el policía que busca la evidencia y sanciona, no, es el asesor externo especializado que le dice al ejecutor y le dice a la ciudadanía qué es lo que está pasando en ese momento, con lo cual develamos la caja negra que existe en el procedimiento administrativo. Es decir, el Estado se transparenta, nos convertimos en un proveedor de información y el resto, el ecosistema de control que existe, se encarga. O sea, eso es lo que se ha demostrado en la reconstrucción con cambios. Las obras de la reconstrucción con cambios están muy retrasadas, estamos de acuerdo, pero ahí donde se ha hecho el control en esas obras, el resultado es que la obra sale bien y sin corrupción. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso progresivo de ampliación. Ahora, usted tiene toda la razón. Esto necesita plata, pues. ¿Por qué razón? Porque necesitamos un modelo de control gubernamental distinto al que existe. Pero en segundo lugar, necesitamos profesionales especializados en cada tema. Es por eso que el año pasado, contando con el apoyo del Poder Ejecutivo a través del presupuesto y con el apoyo de ustedes aquí en el Congreso a través de la dación de estas normas, el año pasado han entrado 100 ingenieros a la Contraloría. Y este año espero que entren 300 más. Y de todas las especialidades, ¿no? Pero la propia ley, y esto va a funcionar así, congresista, de hecho, de repente vale la pena aclararlo. Cada vez que nosotros intervenimos en un modelo de control concurrente, de acuerdo a la ley 3737, el estándar es, nos tienen que dar el 2% del valor de la obra, ¿no? Y de esa manera vamos a tener los recursos